Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Te damos las gracias, Señor, por tu infinita bondad, por tu gran misericordia y porque nos concedes, Señor, tener un momento también en el culto de la tarde para meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones. Señor, que tu palabra esté sembrada, guardada, atesorada y obedecida por cada uno de nosotros, Señor. Así recibimos, Padre, con amor y por necesidad, mi Dios, el mensaje que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros en esta tarde. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Más a Dios, gracias. Ese más a Dios, gracias, que el apóstol Pablo menciona, hermanos, en este segmento de la Escritura, es la forma de decir, todo está bajo control. Recordemos que esta epístola, hermanos, ha sido escrita con una tendencia correctiva, pero también con una tendencia, hermanos, a expresar el sentir del apóstol Pablo, de su sinceridad a lo que la iglesia de Corinto representa, a lo que la iglesia de Corinto hace y a lo que la iglesia de Corinto hizo con el apóstol cuando estuvo entre ellos. Entonces fue complicado los encuentros que tuvo. La última ocasión que el apóstol estuvo ahí, sabemos la existencia de la carta severa. Sin embargo, hermanos, Pablo sigue dando lecciones de cómo la conducta cristiana, hermanos, el buen testimonio tiene un peso mayor todavía que aún lo que algunos puedan hacer o decir. Y por eso, en medio de la dificultad por la cual Pablo pasó ante esta situación, se atreve a decir, pero por encima de todo, Dios está en control. Al punto de que dice Pablo, todo nos lleve a darle gracias a Dios. La última preocupación que vimos, ¿se acuerdan? Era por Tito, porque no llegaba Tito, y entonces Pablo tiene que cambiar su plan para poder buscar a su amigo, aunque había la oportunidad de predicar. Ahí entró, Pablo decide ir en busca de su compañero de milicia, porque su corazón no tiene paz. Ama tanto, hermanos, a su colaborador, que Pablo decide, voy a ir y voy a buscarlo hasta poder encontrar a Tito, porque es probable que esté en peligro. Si Corinto me trató a mí así, ¿qué va a pasar con Tito que lleva esta carta? ¿Qué va a pasar con Tito cuando venga y me dé lo que ocurrió, lo que pasó, los pormenores de ese encuentro? Pablo está angustiado por Tito. Pero dice, por encima de mi angustia, por encima de mi ansiedad, más gracias sean dadas a Dios. Pablo asocia toda dificultad con el control que tiene Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos soberanía? A veces solamente vemos una porción de la soberanía diciendo, Él se hace lo que Él dice. Pero en la soberanía de Dios se hace también lo que Él permite. Y ahí es donde a los cristianos a veces nos cuesta trabajo entender el porqué de las dificultades. Sin embargo, Pablo dice, Dios está en control. Y si Dios está en control de la situación, significa que debemos darle gracias a Dios. Y nos sigue dando la razón, más a Dios gracias, y dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Miren lo que hace el apóstol aquí. Lo que hace, hermanos, es dar a entender a Corinto a través de algo que en Corinto y en toda la zona, en toda la provincia, en toda la región, hermanos, donde el imperio romano se había establecido, a algo que tenían acostumbrados. Cuando un general lograba una victoria, hermanos, ante un enemigo, lo que hacía este general, hermanos, era entrar en un desfile en una ciudad, ya sea la ciudad conquistada, ya sea la ciudad de donde salió, o bien la ciudad de origen de ese general. Y entraba, hermanos, en un desfile victorioso. Ellos estaban acostumbrados a eso. Recordemos, Pablo era ciudadano romano. Así que lo que hace es emplear esa simbología para decir, ¿se acuerdan cómo entran los generales? Sí, pues ¿qué creen? Dice aquí, nos llevan en triunfo
en Cristo Jesús. El general entraba, hermanos, con una guardia y iba adelante, iba su banderín, porque cada escuadrón, hermanos, cada 100 soldados, si me fue el nombre, o cada legión llevaba su propio estandarte. Y Pablo dice, cuando nosotros entramos con una victoria dada por Cristo, ¿cuál creen que es nuestro estandarte? Jesucristo. Él es el símbolo de la victoria y entramos con una victoria porque Él tiene el control. Y miren cómo desde aquí Pablo no hace arrogancia para decir, es que somos buenos predicando, ahora misioneros como yo, no hay. Pablo dice, la victoria es Cristo. Lo que hemos logrado, el triunfo está en Cristo. Él es, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Lo único que hacemos nosotros es transmitir la victoria que Jesús hizo, la victoria de Cristo. Así que lo único que tenemos, lo único que somos, se lo debemos a Cristo. Así que, iglesia de Corinto, tenemos que unirnos en gratitud, aún por lo que hemos pasado, porque resulta que estamos en un proceso de victoria, porque hemos creído en Cristo. Porque Él es nuestro estandarte. Y dice después en el 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Una característica, hermanos, que había en estos desfiles, obviamente, eran pues culturalmente paganos, había una cantidad de divinidades ahí con los romanos, ¿verdad? Todos los Vulcano, y que son muy similares a los griegos, pero pues es diferente, ¿verdad? Cuando llegaban, hermanos, estos generales victoriosos, se le ofrecía incienso a sus divinidades. Y llegaba el general y ese incienso servía para que el Dios de ellos fuera glorificado y para agradecerle al general. Dice, bueno, para que ustedes se imaginen esto, nosotros somos ese incienso que glorifica a Dios. Nuestro corazón, nuestra adoración. No tenemos la necesidad de andar llevando una piedrita de copal que suba el humo para que Dios sea glorificado. No. Nosotros somos ese olor. Nuestra conducta, nuestro corazón, nuestra fidelidad, nuestra obediencia hace que el corazón de Dios se alegre. Pero de aquellos que estamos dispuestos a ir, y miren que Pablo tenía razones para decir, sí lo hacemos. Cuando alguien le preguntaba a Pablo sus credenciales, ¿verdad? Bueno, ¿de qué instituto saliste? ¿De qué seminario? Pablo se quitaba la camisa, daba la espalda y decía, traigo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Yo sé lo que significa sufrir, y ¿saben qué? Lo único que encuentro es que Dios me ha dado la victoria. Se da cuenta que Pablo sí, porque incluso en la carta a los Filipenses, más adelante, igual en Corinto, nos habla, hermano, de todas las dificultades que él pasó en su ministerio. Sin embargo, él sigue dando la gloria a Dios y dando razones de por qué debemos agradecer a Dios. Para Pablo, hermanos, ser cristiano era su victoria. Para Pablo, servir a Cristo lo era todo. Para Pablo, amar a Dios como lo hizo era incomparable. No era negociable su ministerio. ¿Por qué lo decimos? Fíjense bien, más abajito hace una pregunta. Bueno, esto ciertamente olor de muerte para muerte, aquello es olor de vida para vida. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo hace hincapié precisamente, hermanos, en aquellos precisamente donde se predica y se recibe el Evangelio. Olor de vida. ¿Por qué? Porque alguien está teniendo el conocimiento de Jesucristo, porque alguien está decidiendo por Cristo. ¿Qué cree que está pasando ahí? Pablo dice, así sube ese aroma grato a Dios. El que el Señor mire a sus hijos sirviendo en una batalla. ¿Se acuerdan, hermanos, que desde que empezó el mes y hablamos de estar advertidos del engaño del diablo, dijimos algo? Yo no sé si usted tomó en serio eso, pero decíamos, vamos a trazarle una línea de límite al infierno, y vamos a orar por niños, y vamos a orar por sus papás, que el diablo tenga miedo de que se ponga a orar, que el infierno tiemble, porque esta iglesia va a seguir hablando de Jesucristo. Bueno, pues
pues Pablo está diciendo, cuando eso pasa, el olor a vida sube. Porque estamos invitando, porque estamos haciendo lo que Dios desea y su iglesia está siendo bendecida. Pero también, hermanos, tristemente, hay aquellos a los cuales no les entra el mensaje. Rompen la invitación, hacen avioncitos con las invitaciones, les da a usted un Nuevo Testamento y lo encuentra en la basura. Bueno, ¿qué cree que va a pasar ahí? Pablo dice, es olor a muerte. Pero si Dios es bueno, los salvaría así, pero ellos no quieren ser salvados. Así de sencillo. Entonces Dios no es responsable. Pablo dice, de todas formas, el Señor está presente en cada decisión. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Pablo dice, para estas cosas, de lo que estamos haciendo, ¿quién es suficiente? Ni siquiera el apóstol dice, yo puedo. Pablo dice, más adelante en el capítulo 5, Pablo explica que nuestra suficiencia es Cristo, no nosotros. Así que cuando pregunta, ¿quién es suficiente? Está diciéndonos, necesitamos a Dios para ser obedientes. Hermanos, necesitamos a Dios para ser felices. Necesitamos a Dios para ser salvos. Necesitamos a Dios para hacer la obra que el Señor quiere. No podemos deslindarnos del Señor. Y como cristianos, hermanos, bajar la cabeza y confesar, Él es el Señor. Así que nos toca entender este versículo y esta pregunta a la luz de la realidad. ¿Quién es suficiente para la obra? Hermanos, nosotros, nuestra propia competencia, no. Necesitamos al Señor. Esta pregunta infiere precisamente acerca de la necesidad de Pablo de estar subordinado a la voluntad de Dios. Y dice en el versículo 17 algo triste pero real, pues no somos como muchos. Pablo pone una diferencia entre predicadores, entre líderes, dice que medran falsificando la palabra de Dios. En la mañana en la escuela dominical, uno de los pasajes, hermanos, que analizábamos nos llevaba precisamente a una cuestión escatológica y no solamente pensando en el futuro de la iglesia, sino en el presente de Jesús, cuando Él decía, cuando yo salga vendrán muchos en mi nombre, muchos falsos cristos. Pablo enfrenta, hermanos, dificultades con personas que falsificaban el Evangelio. Personas, hermanos, que adulteraban la palabra para tener fama. De hecho, decíamos en el capítulo 1, no nos dice el nombre de la persona que lo calumnió. Pero, hermanos, el contexto, hermanos, y las referencias históricas nos hacen saber que de entre estos líderes que se levantaron, había aquellos que adulteraban el Evangelio para tener popularidad. Si usted ha leído la primera carta del apóstol Juan, se encontrará con la historia y el relato de Diótrefes, una persona que le gustaba, dice, tener el liderazgo. Hermanos, y no estamos ajenos a ninguna de esas cosas. Hay tanta influencia, hermanos, de personajes que se hacen pasar por cristianos en las redes sociales. Y la verdad, hermanos, cuando a mí me preguntan, oiga, hermano, ¿cómo ve lo que dice este señor? Porque suena bonito, y les respondo, es que no es cristiano. Pero mire cómo habla. Hay un motivador barbón, no recuerdo, Javi o algo así se apellida, y expone y habla así, nena. Y me dicen algunos jóvenes que habla bien, pero no es cristiano, es un motivador. Y habla bonito, pero no tiene nada de cristocéntrico en su mensaje. Al contrario, está elogiando al humano, al hombre. Y cualquiera que elogie al hombre antes que a Dios sea anatema. Perdón porque sea tu héroe, pero no es así. Así que antes de decir a alguien, ¿verdad?, de ponerte a ver a esos televangelistas, a esos hombres que tienen miles de seguidores en las redes, ponte a orar por tu pastor local. Porque Él sí te conoce. Él ora por ti y ora por ti, que este fulano. Porque este está vendiendo el Evangelio para tener fama, popularidad. Y como esos, hermanos, tenemos muchísimos que están en las redes sociales y muchos cristianos siguiéndolos. ¿Por qué? Porque hay popularidad, porque hay fama. Pablo dice, no somos como ellos. Miren cómo Pablo pone la diferencia. ¿Por qué? Porque ellos medran.
son falsantes, falsifican el Evangelio. Hermanos, estamos rodeados de ese tipo de gente siempre. Yo no sé si ustedes sabían, a mí me gusta mucho leer información de mucha. Aquí en México, en nuestros ancestros aztecas y mayas, y creo que aquí había chichimecas, ¿verdad? Por la zona. Se falsificaba, aquí no había monedas acuñadas como tal, pero se compraba con mercancía. Y una de las monedas más valiosas eran las vainas de cacao. ¿Sabe qué pasaba con los falsificantes, hermanos? Agarraban la vaina de cacao y le sacaban el relleno. Y después, pues ellos ya hacían su chocolate, el mole y todo lo que se hace con el chocolate y todas las bendiciones del chocolate, ¿verdad? Pero las rellenaban con barro y las volvían a cerrar de modo que secaran. Y compraban llevando, hermanos, monedas falsas, vainas falsas, y la gente compraba y cuando se daba cuenta, pues abrían la vaina y solo encontraban lodo. Ya desde siempre ha habido en el corazón del hombre sacar ventaja de alguna forma. Pablo dice, aún hay mercaderes del Evangelio, gente que es capaz de adulterar el mensaje para que el auditorio se sienta halagado, se sienta atraído y termine engañado para sacar ventaja. Y Pablo dice así, no somos como ellos. Yo al menos, dice Pablo, jamás haría eso, sino que con sinceridad. Yo creo que de lo contrario, Pablo no diría, traigo las marcas de Jesucristo en mi espalda, como de parte de Dios. Mire la diferencia, yo estoy hablando de lo que dice Dios y delante de Dios hablamos. Me ha costado muchos peligros, me ha costado mucho dolor, pero soy sincero en Jesucristo. Por eso puedo iniciar diciendo, más gracias sean dadas a Dios. A Dios, gracias por todo lo que ha ocurrido y por todo lo que estamos haciendo. Nuestra dependencia del Señor es absoluta, nuestra necesidad del Señor es total. Y por lo tanto no puedo, ni debo, ni quiero rebajarme a un mercader del Evangelio. Por el contrario, el Señor nos está llevando en una victoria maravillosa, donde nuestra victoria es Él, donde nuestro estandarte es Él, y donde nuestro incienso al verdadero Dios es nuestra vida en obediencia. No hay nada que agrade más a Dios como ver que sus hijos son fieles y son obedientes. Pablo dice, con sinceridad, así que seamos hijos, seamos siervos del Dios Altísimo, que nos caracterice la sinceridad y podamos al final de todo decir, Dios está en control de todo. Así que, más a Dios, gracias aún por esto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, como el apóstol nos lo indica. Rogamos, Padre, que tú guíes nuestros corazones a ser genuinos, cristianos de integridad, capaces de observar, de hablar con sinceridad, Señor, de caminar en ese desfile victorioso día con día, porque tú eres nuestra victoria, Señor. Así que te damos las gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.